Vamos a aprovechar estos momentos que nos restan de esta reunión y yo le invito a que oremos, nos pongamos en las manos de Dios, le pidamos a Dios su ayuda para que Él nos bendiga a través de este mensaje, a través también de este momento que podemos estar juntos. Amado Señor, gracias te damos, agradecemos la oportunidad de poder estar juntos, los que nos encontramos en este lugar, Señor, los hermanos, amigos que nos siguen en esta transmisión. También agradecemos que tú, Señor, estés glorificando tu nombre. Señor, sabemos que tú quieres hablar a los corazones, hablar a las vidas de cada persona. Hoy, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo siga, Señor, con nosotros, sigas ayudándonos y que tu palabra sea viva, sea eficaz, que esté alumbrando nuestros corazones, nuestro entendimiento. Pedimos en el nombre de Jesús que tú glorifiques tu nombre, Señor, y que tu nombre sea engrandecido. Gracias por darnos este tiempo, este momento para abrir las Escrituras y queremos ponernos en tus manos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer juntos un pasaje que está aquí en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Y dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Vuelvo a leer esta cita, es yo creo que una cita muy importante. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Bueno, es un texto en donde el Señor está hablando particularmente, es un mensaje al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Es un mensaje que estaba dirigido hacia ellos, pero la realidad es que es un mensaje que en primera instancia, aunque fue dado a ellos, bueno, ahora en estos tiempos también es un mensaje en el que nosotros podemos ser enseñados y aprender de lo que está ahí escrito. Yo quiero decirle particularmente que en este libro de Isaías, el profeta Isaías, todo este libro en el Antiguo Testamento pareciera que es uno de los evangelios, o sea, podríamos decir que es el evangelio en el Antiguo Testamento, porque habla muchas cosas sobre Cristo. Este libro del profeta Isaías habla sobre su venida, su misión, dónde nacería, o sea, cómo nacería, vendría de una virgen, un niño nos es nacido. Nos habla, por ejemplo, del propósito de su muerte. Ahí en Isaías 53 nos dice precisamente cuál iba a ser la causa de que el Mesías padeciera, muriera.
y dice que era por causa de nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades Él tuvo que padecer. Entonces, en el Antiguo Testamento, este libro del profeta Isaías nos muestra precisamente como el evangelio, es presentado como un evangelio en el Antiguo Testamento. Ya las cosas más claras y evidentes de la vida de Cristo están ahí plasmadas precisamente en los evangelios. Si usted lee este libro de Isaías, usted verá muchas cosas que están escritas en este libro, fueron predichas, fueron anunciadas proféticamente. Obviamente la profecía es un mensaje que se da con anticipación, o se anuncia de cosas que van a venir más adelante, que vendrán precisamente, se cumplirán en un tiempo más adelante. Entonces, estas palabras de Isaías están dichas cerca de 700 años antes de que Jesús naciera, alrededor de 70 años antes de que Cristo viniera a este mundo, todas las cosas que nos dice el profeta Isaías. Entonces, estas profecías, la verdad es que anunciaban también esperanza. Dentro de este libro hay muchas cosas que alientan y dan esperanza a todos los que añoraban ver pues la gracia, la bondad, la restauración de parte de Dios hacia su pueblo, y no solamente esa gracia se iba a quedar o se iba a focalizar, a ubicar exclusivamente en el pueblo de Dios, sino que también se iba a extender más allá de Israel, es decir, a otras naciones, a otros pueblos, a otras tierras. Y esto es precisamente lo hermoso en este libro de Isaías. Por eso, ahorita que hemos leído este pasaje, el versículo 18 en particular es un versículo en el que nos habla de la esperanza. Nos habla de esperanza, nos habla de bendición, nos habla precisamente de un aliento que hay para que el hombre pueda ser reconciliado con Dios. Ahora, como le decía, este libro de Isaías puede presentar mucha similitud con lo que nos habla en los evangelios. Y una de esas similitudes, desde mi punto de vista, la verdad es que vemos aquí en el profeta Isaías, en el capítulo 1, vemos que una de estas similitudes es cómo comienza este libro, el libro de Isaías. Así como comenzó el ministerio de Cristo, cómo empiezan los evangelios. Los evangelios, además de hablarnos del nacimiento de Jesús, también nos hacen referencia a cómo inicia Él su ministerio, cómo Jesús comienza su ministerio. Si usted recuerda lo que dice ahí en Mateo, lo que recordamos ahí en Marcos capítulo 1, verso 14, verso 15, lo que habla Lucas también en los primeros capítulos, cómo Jesús inicia su ministerio. Dice que iba predicando el evangelio del reino de Dios. Particularmente lo que dice Marcos capítulo 1 verso 14, dice que Jesús al regresar de aquel momento volvió y fue precisamente a predicar la palabra, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es como Jesús iniciaba su ministerio. En los evangelios así nos lo describe. Y algo muy importante aquí en el profeta Isaías es que también nos plasma en el primer capítulo, nos presenta como que ese mismo sentir que haría Jesús o que estaría predicando Jesús en su venida. Cuando Cristo estuviera en esta tierra, estaría anunciando esas mismas palabras. Y este capítulo 1 nos habla de eso, nos habla del arrepentimiento, nos habla de tener una vida nueva, una oportunidad nueva, una reconciliación con Dios. Eso es lo que nos anuncia aquí el capítulo 1. En este versículo que veíamos, particularmente el verso 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Amados hermanos, amados amigos, así pareciera que el profeta Isaías está iniciando todo lo que él va a estar hablando en este libro, en el libro del profeta Isaías, y donde este libro es uno de los libros que más nos hacen mirar al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, este es el mensaje que podemos nosotros encontrar en este libro. Y el día de hoy yo quiero hablar precisamente de esta frase: venid y estemos a cuentas. Venid y estemos a cuentas. Esta es la manera en que el profeta Isaías nos presenta el Evangelio en el Antiguo Testamento. Y cuando tú escuchas, por ejemplo, esta frase: ven, vamos a ponernos a cuentas. Seguramente tú pondrás, más que tener miedo, más que tener ansiedad, pavor de lo que pueda suceder, como que esa frase es una invitación, esa frase es atractiva, esa frase nos está invitando a acercarnos a Dios. Y es un texto que nos da mucha esperanza, porque dice: si tus pecados fueren como la grana, o sea, algo así, con un color muy intenso, van a poder ser cambiadas esas cosas. Vas a poder tener algo limpio, algo que sea totalmente diferente. Entonces Dios quiere precisamente dar esperanza a través de este pasaje de la Escritura. Entonces, lo primero que nosotros debemos de entender es que Dios nos está invitando, amado. Es un tiempo para buscarlo. En todas estas circunstancias, en todas estas situaciones que estamos viviendo, por las cosas que tú estás padeciendo, los problemas, las aflicciones, las pruebas, las luchas que tú estás teniendo, las dificultades que has presentado quizás de un tiempo para acá. Bueno, aquí cabe muy bien la invitación del Señor a todos nosotros, y la invitación del Señor es: venid. O sea, es un tiempo para que nosotros le busquemos. Eso es lo primero que nosotros debemos de entender de este pasaje de la Escritura. Pero también yo quiero, a través de este mensaje, presentarte tres cosas o tres puntos en este capítulo 1 de Isaías que el Señor quiere que nosotros consideremos en nuestra necesidad espiritual y en nuestra necesidad de acercarnos a Dios. Lo primero que quiero abordar en este mensaje es que Dios, por un lado, está denunciando la rebeldía de la humanidad. Así como Dios aquí está denunciando la rebeldía de su pueblo, en este tiempo también es un tiempo donde nosotros no debemos de cerrar nuestros oídos a esta cuestión, donde Dios nos hace ver el cómo hemos vivido. La necesidad de entender que hemos hecho cosas incorrectas, cosas malas delante de Dios, y Dios en este tiempo también está haciendo ese señalamiento, y Dios está denunciando la rebelión, el cómo la gente ha abandonado a Dios. Es un tiempo donde ahora necesitamos cambiar eso. El segundo punto que quiero abordar en este mensaje es que el Señor demanda una vida santa. Una vida santa. Vamos a entender sobre esto, amado. ¿A qué se refiere? O sea, en el contexto, Dios está llamando a todas las personas que nos acercamos a Él a tener una vida que le agrade a Él. Esa es la demanda que el Señor nos está pidiendo en estos tiempos también. Y por tercer punto es precisamente que el Señor quiere manifestar esa misericordia. Ya lo hemos comentado en este versículo, pero con el favor de Dios vamos a entender un poco más sobre eso al final casi de este mensaje. Entonces, quiero iniciar precisamente hablando sobre esa denuncia que hace Dios, y que esa denuncia que hace Dios de la rebeldía de la humanidad, del abandono de las personas, el abandonar a Dios, dejar la palabra de Dios. Esto no es nuevo. Este mensaje no es nuevo, no es un mensaje revelador, o sea, como si fuese la nueva revelación, como si fuese inclusive un mensaje de moda, porque no es algo que realmente es nuevo, amado. Dios por siempre ha denunciado la rebeldía, ya sea de hombres, mujeres, de su pueblo, de
naciones, de sacerdotes, de profetas, de gente que estuvo cerca de él, inclusive a reyes mismos amonestó Dios por causa de su abandono o de rebelarse en contra de Dios. Por ejemplo, uno de los casos que observamos en la Escritura es Salomón, el rey Salomón, es el rey mismo David, es el rey Saúl, también fue uno de los reyes a los cuales Dios denunció su rebeldía. Entonces, ese mensaje seguramente no es nuevo, pero es un mensaje muy importante entender. Ese mensaje donde Dios ha denunciado la rebeldía del hombre, todavía en este tiempo es necesario que nosotros lo escuchemos. Desafortunadamente, a veces nosotros no queremos oír esos mensajes. Ese mensaje es el que menos quisiéramos oír. A veces nos hemos inclinado más sobre el mensaje donde dice Dios, pues te va a ir bien, donde queremos escuchar esas promesas, donde Dios nos dice, pues ten ánimo, levántate, ve adelante, esfuérzate. Y sí, yo creo que es parte de lo que también Dios quiere ayudarnos, es decir, darnos ese tipo de palabra. Pero respecto a cuando Dios tenga que anunciar lo que hay en nuestra vida, quizás en pocas ocasiones nosotros queremos atender a ese llamado. Ahora, para entrar en este tema, solamente quiero que veamos también lo que nos dice aquí la Escritura, donde Dios está diciendo en el verso 19, Isaías capítulo 1, verso 19: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. El verso 20 dice: si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Entonces Dios sabe que el hombre tiene esta capacidad de decidir si lo quiere escuchar o no quiere escuchar y atender a su consejo. Esto es algo con lo que Dios siempre también le ha dado al hombre, es decir, Dios siempre ha permitido que el hombre pueda tomar esa decisión. Desafortunadamente vemos en la Escritura muchas personas que no quisieron oír, pero Dios lo dice para que seamos de los que sí queremos oír ese mensaje. No solamente poder oír algunas cuestiones de la palabra de Dios, o no solamente aquellas cosas en donde Dios quiera alentarnos. Dios quiere que estemos realmente abiertos a poder Él hablar a nuestra vida en todos los aspectos que nosotros tenemos necesidad que nos hable. Por ejemplo, es como cuando usted va al médico, o usted en su casa empieza a tener alguna sintomatología que le preocupa, que le angustia, y a veces no queremos ir al médico por el miedo a que nos diga que es esta enfermedad, que se trata de este padecimiento, que es algo incurable, que es algo que a lo mejor no tiene solución, y entonces nosotros nos privamos de querer oír precisamente lo que necesitamos oír. El médico tiene la obligación de hablarnos con la verdad y decirnos lo que realmente nosotros estamos padeciendo. Pero si usted no va al médico solamente porque anticipadamente se hace juicios, está predispuesto a creer cosas que a lo mejor no son la realidad de su situación, de su caso, y ya nada más por ese hecho no va al médico, entonces la verdad es que algo que podía ser corregido quizás se hace más grande por no haber sido atendido. A veces nosotros así actuamos. Yo quiero decirle que así, aún en el sentido espiritual, a veces no queremos acercarnos a Dios, porque Dios necesita hablar cosas a nuestra vida, pero pensamos que a lo mejor será algo difícil de tomar, difícil de recibir, difícil de tener. Yo más bien quiero que me hablen cosas buenas. Amado, Dios quiere que nosotros estemos abiertos a oír su mensaje. Entonces, cuando Dios hace la denuncia de la rebeldía de su pueblo en este pasaje del profeta Isaías, en primera instancia Dios se pone en la autoridad, es decir, Dios se pone como la persona indicada para poder señalar y para poder indicarle al hombre en dónde está mal, en dónde se encuentra mal. ¿Por qué está mal? Él es el que dice: yo soy el que poseo la autoridad para poder señalar al hombre cuál es el estado en el que se encuentra.
Vamos a verlo aquí en Isaías capítulo 1, le invito a ver lo que dice el verso 2 y verso 3. Dice así: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende ni mi pueblo no tiene conocimiento. Dice el verso 3: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Bueno, lo que yo quiero resaltar de estos dos versículos es la manera en que Dios se está presentando a la audiencia, en este caso al pueblo de Israel. Pero para los fines que nosotros estamos leyendo este pasaje, lo queremos extraer también para nosotros. Entonces, este pasaje aquí observamos que Dios se presenta como el Dios de la creación. Dios es el creador, por eso le llama a los cielos y a la tierra. Es decir, Dios en esa autoridad, que tiene la autoridad para hablarle a los cielos, a la tierra y dar órdenes a la creación, Él está anunciando de las cosas que quiere precisamente comentar en ese instante hacia su pueblo. Los llama como testigos. Llama al cielo y a la tierra. Esto es algo muy particular que varias veces Dios lo toma en distintos eventos. Es decir, Dios en varios momentos llama al cielo y a la tierra como testigos de lo que Él va a decir hacia su pueblo de Israel, lo que quiere expresarle a su pueblo, para que sepa la tierra, sepa esta tierra, este mundo sepa que Dios ha tratado con amor, con justicia, ha tratado precisamente en misericordia, en verdad, en bondad a ese pueblo, y entonces le hace el llamado para que este pueblo atienda a su consejo, atienda a esa invitación, atienda la palabra que quiere transmitirle. Amado, yo creo que Dios realmente esto ha hecho muchas veces también con nosotros y con esta humanidad. Dios nos ha dado muestras de que Él es el que está sobre todas las cosas. Él es Dios, Él es el que ha creado todas las cosas, pero no solamente es creador, también Él se presenta como el Señor de todas las cosas. Él es el Señor de todas las cosas. Este adelante, años después, en este caso siglos después, el apóstol Pablo decía precisamente este punto respecto a que Dios es el creador y el del que vienen todas las cosas. Y como Él es creador y Señor de todas las cosas, Él tiene precisamente la autoridad para hacernos el llamado a volvernos a Él, cambiar de camino, a volvernos precisamente a lo que Él nos habla en la Escritura. Quiero invitarle a ver lo que dice aquí el libro de los Hechos. Después de los Evangelios encontramos este libro. Después de los Evangelios encontramos el libro de los Hechos. El libro de Hechos, capítulo 17, verso 24. El Dios que hizo todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces aquí nosotros lo que observamos es que el apóstol Pablo está refiriendo algo muy importante. Dice, de un solo linaje ha hecho a toda la humanidad. De un solo linaje. Y si recordamos lo que dice en la Escritura, dice Dios se presenta como, por decirlo de esta manera, como la cabeza de la genealogía de la humanidad.
Él es el origen de la humanidad. Dios, después un hombre llamado Adán, después de Adán Set, y así vienen todos los descendientes. Entonces, por eso aquí refiere el apóstol Pablo, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Dios hizo la humanidad, Él dio origen a todas las cosas en esta tierra. Él es el creador y Él es el Señor de todas las cosas. Y eso lo declara la Escritura, y aún la misma creación lo reconoce, y aún como dice la misma Escritura, aún las bestias en el campo, la naturaleza misma reconoce que Dios es el creador de todas las cosas. A su manera y a su forma le glorifican y le honran. Todo lo que respira, dice el libro de los Salmos, todo lo que respira, alaba a Jehová, alabe a Jehová. Y eso es una realidad, amado. Todo en esta tierra glorifica a Dios. Entonces, Él es el creador y Él es el Señor de todo. Quiere decir que Él está puesto sobre todas las cosas. Y como Él está puesto sobre todas las cosas, precisamente Él tiene la autoridad para denunciar en qué aspecto el hombre ha hecho lo malo, para denunciar su rebeldía. Regresando ya a Isaías capítulo 1, los versículos que leíamos hace un instante, el verso 2 y el verso 3, en esos versículos nosotros observamos algunos puntos que yo quiero señalar. En esta denuncia de la rebeldía que Dios hace de su pueblo, Dios señala primero la ingratitud de ese pueblo. Por ejemplo, cuando dice ahí, crié hijos, y dice también, los engrandecí. Esta frase está muy relacionada a un padre, ¿no? A un padre que tiene a sus hijos y los está precisamente criando, los lleva a madurez, les suple sus necesidades, les provee los alimentos, les ayuda precisamente a que tengan la ropa, que tengan calzado, a cubrir sus necesidades, y trabaja, se esmera, se esfuerza y lo hace con mucho agrado, el querer ayudar a sus hijos, suplir estas necesidades. Es más, lo alienta a que estudie, se prepare, que aprenda un oficio, que aprenda alguna actividad con la que pueda trabajar y desarrollar y salir adelante. Entonces está llevando a un crecimiento, está llevándolo precisamente a formarse, para que en un determinado momento, cuando él adquiera esa edad, adquiera una madurez, él pueda salir adelante por sí mismo. Entonces, cuando Dios vemos que Él está haciendo esto por su pueblo, dice, yo los crié y los engrandecí. Cuando dice engrandecer, no pensemos así como que los puso como si fuesen, no sé, gente muy importante o más importante que todos los demás. No, quiere decir que Dios los llevó a una madurez. Entonces, sin embargo, a pesar de que Dios logró esos propósitos en este pueblo, vemos la ingratitud del pueblo. No correspondieron a lo que Dios esperaba de ellos. Es como cuando un padre se ha esforzado, ha trabajado duramente, una madre ha querido sacar adelante a sus hijos, y entonces los hijos hacen cosas contrarias a lo que ellos esperaban. Y entonces no valoró ese hijo, no aprovechó lo que el padre puso delante de él, las oportunidades, la preparación, aún las cosas que el padre le dio para que ese hijo se formara, no las valora, y entonces hace cosas contrarias que entristecen el corazón del padre, que lo avergüenzan, que lo hacen estar ahí en preocupaciones, en angustias, ahí en temores de qué va a ser de ese hijo. Entonces esos padres se sienten defraudados, esos padres se sienten traicionados. Seguramente Dios, que llevó a su pueblo, lo crió y lo llevó a un crecimiento, a una prosperidad, a una madurez, al ver que su pueblo no hacía lo que él esperaba, se sentía traicionado. Por eso decimos, hay ingratitud. Segundo punto, Dios denuncia no solamente la ingratitud de este pueblo, también Dios lo que denuncia es el abandono de Dios. Es decir, que abandonaron a Dios, se apartaron de Él. Vamos a verlo aquí en el verso 4, mire. En el verso 4 de Isaías capítulo 1 dice, oh generación pecadora,
pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Al final del versículo dice, dejaron a Jehová. Dejaron a Jehová. Entonces, amado, Dios está denunciando que el mal de este pueblo es que le dieron la espalda a Dios. Le dieron la espalda a Dios, abandonaron a Dios, se apartaron de Él. Y eso es precisamente lo que muchas veces la gente no quiere oír. Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que yo nunca me he olvidado de Dios. Yo nunca me he olvidado de Dios, yo siempre a Dios lo tengo presente en mis pensamientos. Cada mañana que me levanto, a lo mejor hago una oración, un rezo, hago esto porque estoy tratando de acordarme de Dios. Bueno, pues qué bueno, o sea, gracias a Dios que usted tiene en mente a Dios. Usted tiene ahí pensamientos orientados y dirigidos a Dios. Pero en un sentido, abandonar a Dios no implica no pensar en Él. Abandonar a Dios se refiere a que lo han traicionado, lo han defraudado porque han hecho cosas indebidas. Lo dice ahí en el contexto. ¿Qué veía Dios en ese pueblo? Ese es el tercer punto. Esta rebeldía que Dios estaba denunciando es que habían dado la espalda a Dios. ¿Y sabes qué es lo que hacían? Y habían ido a buscar lo malo, la depravación. Habían ido a buscar lo malo, lo dice el versículo 4 al principio. ¿Qué le decía? Gente pecadora, gente cargada de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Seguramente era una reprensión muy fuerte, ¿no? Yo creo que tú como padre, a lo mejor en algún momento te has sentido tan molesto, tan indignado quizás con alguno de tus hijos, o es muy probable que tú has escuchado a un padre que se siente muy molesto con su hijo, se siente muy molesto por el actuar, por el proceder de ese hijo, y le llama la atención de una forma muy fuerte. Queriendo que ese hijo recapacite, queriendo que ese hijo reflexione, se dé cuenta precisamente del mal que está haciendo, del daño que está haciendo a otros y de esos caminos torcidos, desviados por los cuales está. Entonces un padre seguramente que ama a su hijo en algún momento ha llamado la atención. Aquí vemos ese mismo modelo. Vemos ese modelo a Dios como padre, haciendo verle a sus hijos, haciendo verle a ese pueblo, a esa gente que lo había abandonado, a esas personas que le habían dado la espalda, se habían olvidado de él, y les está haciendo un llamado pues seguramente muy fuerte, un llamado de atención muy duro a esa generación. Bueno, amado, la verdad es que los padres muchas veces actúan viendo la gravedad de las obras de sus hijos. Es decir, a veces los padres pueden llamarle a los hijos con una llamada de atención muy tranquila, vamos a decirlo, moderada, esperando que el hijo entienda. Pero cuando se ve a ese hijo que no ha respondido, entonces llega un momento donde el padre actúa quizás con mayor firmeza, con mayor severidad en su reprensión, en su llamada de atención. Dios está actuando de esa manera aquí. Pero yo también quiero decirle algo. La verdad es que en esta generación en la que nosotros vivimos, ahora vemos a padres que se asocian con los hijos que están haciendo lo malo. Es decir, vemos una generación o vemos un grupo de personas, vemos a esta generación que hay un sector de personas donde los padres también se unen, se alían, hacen alianzas, hacen convenios, se ponen en una misma mancuerna, hacen mancuerna con los hijos para delinquir, para robar, para hacer lo injusto, para hacer lo malo. Y qué terrible es esta generación, amado. Vemos este tipo de cosas. ¿A poco no ves tú a familias que a veces se juntan para hacer lo malo, para secuestrar? Y no solamente son los hijos, ahora también ya los padres, o los padres encaminaron a los hijos en esas andadas, a vender droga, a hacer daño a los demás, a lo mejor a andar ahí destrozando vidas de mujeres, haciendo lo malo con mujeres, a cometer robos, a cometer ahí asesinatos, a hacer lo malo.
Vemos cómo ahora hay una generación de padres que se han aliado con sus hijos. Entonces, en esta generación en la que nosotros estamos, observamos precisamente un grupo de personas que se han corrompido. Nuestra sociedad se ha corrompido, amado. Nuestra generación se está corrompiendo y que quizás es muy de acorde a lo que Dios dice en esta parte de la Escritura. Vivimos en un tiempo donde la gente, el pecado, lo busca a la orden del día, es decir, desde muy temprano. Y casi como lo que decía Dios ahí en Génesis, desde que se levanta el hombre hasta que se acuesta, solamente está pensando de continuo en el mal. Está pensando en aquellas cosas que el hombre está haciendo que quiere buscar para hacer el mal, para hacer lo que no es agradable, lo que no es bueno delante de Dios. Amados, estos son los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos donde hay maldad y depravación. Y solamente basta que tú veas las noticias, por ejemplo, donde la gente está haciéndole daño a niñas, ¿no? Abusando sexualmente, asesinando a personas ahí inocentes, robando, secuestrando, aún haciendo algún daño a las mujeres, esclavizando a personas, esclavizándolas y poniéndolas a trabajar y haciendo que a lo mejor hagan ciertas labores como una esclavitud. La trata de personas es una esclavitud de estos tiempos. Entonces, amado, yo quiero decirte, es un tiempo donde hay mucha maldad y depravación. Solamente a veces en el internet, mira, puedes encontrar cosas como las que ahorita aquí estamos compartiendo, mensajes de esperanza. Podemos escuchar una palabra de Dios, podemos escuchar cosas que realmente nos ayuden aún en nuestra vida familiar. Ahora las mujeres a través de estos medios hasta pueden encontrar una receta. Hombres pueden encontrar ahí cómo hacer reparaciones en su casa a través de la internet. Todas estas cosas pueden ser buenas, pero además de todas estas cosas buenas, cuánta depravación y cuánta maldad también hay en las redes sociales, a través de la internet, en la televisión, en la radio, en muchos medios de comunicación también. Cuánta depravación y cuánta maldad hay. Música que te invita al adulterio, a la fornicación, a las relaciones sexuales ahí, andar con una pareja, andar con otra, a través de la música, a través de las series televisivas, a través de programas de televisión que te invitan precisamente a tener una vida libertina, a estar ahí promoviendo tu cuerpo, anunciando tu cuerpo, a estar haciendo del cuerpo un culto, donde la gente quiere precisamente su cuerpo, lo ama tanto y lo ama a tal manera que hace muchas cosas por quererlo tener en un estilo de vida perfeccionista en ese sentido, cuidando su aspecto, su imagen. Su Dios se ha convertido su imagen, o la imagen de su persona, de su cuerpo, su apariencia, se ha convertido en un Dios. Eso lo ves mucho en los medios de comunicación, en las redes sociales, la gente precisamente haciendo un ídolo de su cuerpo. Bueno, todas esas cosas están relacionadas a la maldad y a la depravación que vemos. La hechicería, la superstición, la brujería, los odios, los asesinatos, el resentimiento. Y mira, solamente bastaría que pudieras leer lo que dice ahí en Gálatas capítulo 20. Ahorita no lo vamos a ver, pero tú léelo con calma en tu casa. Lo que dice ahí Gálatas capítulo 5, versículo 20. Y ese capítulo 5, verso 20 nos habla, desde el verso 19 en adelante, nos dice que manifiestas son las obras de la carne, y empieza a dar una lista de pecados que la humanidad comete. Si tú ves esa lista, es una lista de lo que vemos día con día. Quizás de esa lista en tu vida hay muchas cosas. Hay muchas cosas ahí en tu vida. Muchas de esas cosas han tomado posesión en tu familia, etcétera. Entonces, la maldad y la depravación la vemos en estos tiempos. ¿Qué otro punto también? El cuarto punto. Ante toda la denuncia de Dios de esta rebeldía, había una incomodidad del pueblo a escuchar esa denuncia. Inclusive Dios llega a un momento a comparar a su pueblo con una sociedad que se había corrompido muy tremendamente.
Y entonces cuando Dios los compara con un pueblo totalmente depravado, seguramente muchas personas que estaban escuchando ese mensaje dijeron, no, ahora sí exageró, ahora sí se pasó, ahora sí ya fue el colmo, esto es el límite. Mira, dice en el verso 9 de Isaías capítulo 1, verso 9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiere dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. El verso 10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, Dios no le estaba hablando en un sentido literal a Sodoma y a Gomorra. No le estaba hablando a ese pueblo, a esa sociedad de Sodoma y Gomorra. ¿A quién le estaba hablando? Le estaba hablando al pueblo de Israel. Dios aquí le estaba hablando al pueblo de Israel. Pero Él los observa, les está diciendo, ustedes son como el pueblo de Sodoma, como el pueblo de Gomorra. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Una comparación. Dios estaba comparando hasta qué grado ellos moralmente habían caído. Es decir, el nivel de degradación, el nivel de corrupción, el nivel de depravación y de maldad a la que ese pueblo había estado llegando. Entonces Dios los compara a una sociedad que había sido juzgada en el Antiguo Testamento por su grado de corrupción. Seguramente usted ha oído la historia de Sodoma y Gomorra. Ese pueblo, esas ciudades que se habían depravado tanto, dice ahí la Escritura, en el mismo libro de Génesis, también en otros profetas anunciaban cómo era la vida en Sodoma y Gomorra. Era una sociedad que dice había abundancia de pan, quizás había mucha riqueza, prosperidad por un lado, pero también otra gente era tratada miserablemente en el sentido de que eran gente abandonada. Había abundancia de pan, había abundancia de ociosidad, había mucha ociosidad, es decir, la gente ya habían experimentado muchas cosas que ya les aburrían las cuestiones cotidianas, ya se les hacían aburridas, monótonas, y querían innovar en nuevas diversiones, en nuevas cosas que experimentar y sentir en su cuerpo, en su carne, y eso les llevó a una degradación donde entonces también se degradaron en la sexualidad, y dice que empezaron precisamente a ser una sociedad degradada sexualmente porque querían innovar en todas esas cosas. Y yo quiero decirte que en nuestros tiempos no es diferente. Vemos una sociedad que quiere innovar en muchas cosas, hasta en lo sexual. Quieren experimentar y quieren sentir, quieren tener experiencias sexuales, ya no solamente con la pareja, es decir, hombre y mujer, sino experimentar muchas otras cosas más. Entonces había abundancia de ociosidad. Dice, no se habían acordado del huérfano, no habían fortalecido las manos de la viuda, no era gente compasiva, no era gente misericordiosa hacia su prójimo. Y además dice que cuando Dios envió a unos mensajeros, unos ángeles a esa ciudad, dice que la sociedad se corrompió desde el más pequeño hasta el más anciano. Hasta el anciano en esa sociedad se había corrompido, querían tener intimidad sexual con los ángeles de Dios. Entonces habla de la depravación. Dios usa el caso de depravación moral de esa sociedad para ahora referirse a su pueblo. Ustedes están siendo semejantes a Sodoma y Gomorra. Y entonces cuando el pueblo escucha eso, es algo que no le agradaba oír. Amado, cuando Dios viene y denuncia la rebeldía, Dios busca la forma de que nosotros entendamos el estado espiritual en que nosotros nos encontramos. Y a veces en algún momento Dios nos muestra nuestro estado espiritual y quizás nos hace entender que estamos cayendo tan bajo como otras personas que a lo mejor han caído también así, han caído debajo, amado. Pero cuando tú no quieres oír
el consejo de Dios, resistes el consejo de Dios, entonces eso a tu parecer va a ser una exageración, hasta una grosería de parte de Dios. Y hay personas que se ofenden cuando a veces se les predica la palabra y se les habla de las cosas de Dios, y se sienten agredidas, y se sienten violentadas, y se sienten insultadas, y sienten que alguien les estaba faltando al respeto y ofendiendo. No es eso, amado. La verdad es que cuando nosotros, si hubiera la humildad, si hubiera la sensibilidad para reconocer cómo nos encontramos espiritualmente, entonces nosotros podríamos también darnos cuenta que en efecto nuestra condición espiritual, moral, se ha corrompido. El pueblo de Israel tenía que oír ese mensaje. Cuando Dios anuncia la rebeldía de su pueblo, quería que ellos comprendieran y no se justificaran. Amado, qué tremendo es cuando Dios nos está haciendo ver nuestra vida espiritual y a veces nosotros queremos justificarnos. A veces decimos, la verdad es que yo no creo que sea tan malo. Yo pienso que no soy tan malo. No, yo más bien lo contrario, pienso que yo he hecho cosas buenas. Pienso que yo he hecho cosas buenas delante de Dios. Yo he podido ayudar a personas, yo soy un buen padre, yo soy un buen esposo, he sido buen hijo, soy responsable, soy cuidadoso en esto. Y a veces nosotros queremos sacar en primera instancia nuestras buenas obras. Dios no está hablando de nuestras buenas obras, Dios está hablando de lo malo que hemos hecho. No pongamos en la balanza nuestras buenas obras y nuestras malas obras, pensando que pesan más nuestras buenas obras, que Dios debería de fijarse más en nuestras buenas obras que en las obras malas. No, mejor piensa en que si tienes obras malas, necesitan ser atendidas. Que no sea un escudo. No te engañes, no pienses que es como un escudo tus obras buenas para justificar lo que tú has hecho. Amados, nosotros tenemos que ser sinceros delante de Dios. Y este es el punto al que Dios quiere llevar a este pueblo y también quiere llevarnos a nosotros. Entonces, hay una incomodidad ante la denuncia de la rebeldía, no lo vamos a negar. Cualquier persona se puede sentir incómoda de oír su verdad, de oír sus verdades. Las personas podemos sentirnos incómodas de que nos digan, estás mal en esto, tu vida espiritual está mal, y la verdad a veces hasta lo toma alguien como si fuese un asunto personal. Es que ¿quién le fue a contar eso en mi vida? Y es que seguramente mi familiar ya le dijo a esa persona cómo estoy yo, de qué vivo, cómo he hecho las cosas, y seguramente ya le fueron con el chisme. No, realmente Dios es el que conoce tu vida y sabe cómo han sido tus caminos, Él sabe cómo han sido tus pensamientos, Él sabe tú lo que has hecho en esta tierra, porque a Él le vas a dar cuentas, amado. Y quizás hay una incomodidad por oír la verdad y por oír cómo te encuentras espiritualmente. Yo te invito a que no te fijes en la incomodidad, sino que atiendas a lo que necesitas reconocer. Que seas humilde para oír esa denuncia que Dios hace de que tú lo has abandonado, de que tú te has corrompido, de que tú te has denigrado, tú te has depravado seguramente, tus pensamientos, las cosas que hay en tu interior, cosas que a lo mejor externamente nadie sabe que tú has vivido, que tú has hecho, que piensas de esta forma, que a lo mejor tus ojos tienen estas cosas, hay codicia, hay resentimiento, hay odio, hay rencor. A lo mejor son cosas que están ocultas, pero si fueran exhibidas, fueran proyectadas, fueran vistas por las demás personas, seguramente tú mismo te avergonzarías de las cosas que has hecho. Amado, yo creo que más que sentirnos incómodos, debemos de ser humildes para recibir la denuncia, para recibir lo que Dios nos está haciendo ver. Paso al segundo punto. Dios, además de hacer esta denuncia, Dios quería que este pueblo se volviera a Dios, y el Señor demanda precisamente una vida santa. Entonces viene el llamado de Dios. Pero antes de entrar al llamado, antes de Dios hacernos esa invitación de venir a Él, de acercarnos a Él, de volvernos a Él, Dios quiere tratar también un aspecto en la vida del pueblo de Israel, y no dudo que también en nuestra vida, amado.
Y no dudo que también Dios en nuestra vida quiera tratar un aspecto. Dios demanda una vida santa. Pero sabes, cuando nosotros pensamos en la vida santa, algunas personas dicen, es que yo no soy perfecto. Yo no soy perfecto, solamente perfecto es Dios. Bueno, hablar de una vida santa no quiere decir que Dios nos está pidiendo perfección. Dios no está pidiendo ni exigiendo la perfección del hombre. Dios está llamándole al hombre a vivir una vida de santidad. Ahorita vamos a entender cómo comienza y qué es esa vida de santidad. También la vida de santidad o un llamado a santidad no quiere decir que nuestra buena conducta pues tenga que salirnos una aureola, tengan que salirnos alitas y ya ser semejantes a los ángeles para entonces decir, ahora sí, ya somos santos. O que alguien nos tenga que beatificar para entonces decir, yo soy santo. Algunas personas en ese concepto han visto a otros hombres que han vivido la vida de santidad que Dios les ha llamado y dicen, es que ellos eran hombres especiales, es que seguramente tenían alguna atribución muy particular de parte de Dios, por eso fueron personas que se les nombró santos. Y piensa en San Pedro, y piensa en San Pablo, y piensa en San Juan, en San Lucas, en algún santo de la antigüedad o en alguna virgen. Bueno, no tenían cualidades diferentes a las de nosotros. No tenían alguna condición especial diferente a la de nosotros. No eran seres súper especiales, diferenciados o elegidos de alguna forma providencial, en el sentido de que les fuere dada alguna mayor atribución en comparación o referencia a toda la humanidad. No, amados, eran personas como nosotros. Pedro fue una persona como tú y como yo. Pablo fue como una persona como tú y como yo, que en algún momento Dios también les denunció su rebeldía y ellos tuvieron que atender al llamado, y entonces caminando en la voluntad de Dios precisamente fueron santos porque caminaban en la voluntad de Dios. Entonces, cuando Dios nos demanda una vida de santidad, Él está esperando que nosotros caminemos en su voluntad, que hagamos su voluntad. Y lo que Él nos pide no son cosas que no se puedan hacer. Entonces, sin embargo, Dios ve que hay algo que le estorba al hombre, como le estorbaba al pueblo de Israel. Vamos a ver, el primer aspecto que yo quiero tocar en este punto es esa vida religiosa vana. O cuando Dios le hace ver a este pueblo que su religiosidad es vana. Y ese puede ser el peligro, amado. A lo mejor tú tienes una religión, tú abrazas una religión, eres fervoroso, eres pues no sé, eres muy devoto de una denominación, de una religión. Eres una persona que te has entregado y consagrado a una religión. Pero a veces nuestra vida religiosa es vana. Y eso es lo que Dios quería llevar a este pueblo. Vamos a entenderlo. Mire, le invito a ver lo que dice aquí el verso 10 de Isaías capítulo 1, versículo 10. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís y presentaos delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Qué tremendas son estas palabras, pero muy ciertas ante la vana religiosidad que se había creado este pueblo delante de Dios.
Ahora, pareciera muy curioso porque mira, Dios les habla de festividades y de actividades que Él mismo les había mandado que hicieran. Por ejemplo, Dios les dio ordenanzas o leyes de que sacrificaran ovejas, que sacrificaran, que celebraran ciertas fiestas. Por ejemplo, había 3 fiestas muy importantes en el pueblo de Israel que se celebraban en el transcurso del año. Una de ellas era la fiesta, por ejemplo, de la Pascua. Otra festividad era la de los tabernáculos. Otra fiesta era también precisamente el día del perdón, el Bar Mitzvah. Era 3 fiestas que celebraban, y por lo menos a una de estas fiestas todo el pueblo de Israel tenía que asistir a esa festividad, por lo menos a una de ellas. Entonces, Dios les había ordenado todas esas cosas, y aquí parece que les está reprochando: ya no lo hagan más. ¿Quién les ha pedido que hagan estas cosas? Parecía contradictorio. Dios no estaba siendo contradictorio. Dios más bien quería hacer ver a este pueblo que no lo estaban haciendo de la manera correcta. Y el versículo 13 les dice: no me traigáis más vana ofrenda. Más vana ofrenda. Dios estaba viendo su religiosidad como algo vano. ¿Qué es algo vano? Algo vacío, algo hueco, algo que no edifica, algo que no trae vida, algo que no produce bendición en tu vida, que no santifica tu vida, que no te inspira, que no te edifica, que no hace que tu fe crezca, que no te lleva a más amor, a más piedad, a más justicia, a más integridad, sino todo lo contrario. Estás en una monotonía, en una rutina, estás acostumbrado a ciertas cosas, a lo mejor sí de la iglesia, de las cosas de Dios, a celebrar ciertas festividades, por ejemplo la Semana Santa, la semana ahí, o la festividad patronal ahí en tu comunidad, o a lo mejor ya se vecinan estas fiestas de Sembrina y estás pensando en todas esas cosas, ya nada más como una costumbre y una tradición, pero nada realmente en un beneficio espiritual, porque no eres más santo, no eres más justo, no eres más amoroso, no eres más benéfico o más bondadoso con los tuyos. Todo lo contrario, tu vida se va corrompiendo más y más. Eres más injusto, eres más grosero, eres más maldiciente, eres una persona que le estás haciendo más daño a tu prójimo. Tus hijos quieren huir de tu casa, tu familia realmente te repudia, está queriéndose ir para otro lado. O sea, no eres una persona que atraigas a los demás hacia tu persona, y sobre todas las cosas que tú los atraigas hacia Dios porque eres una persona religiosa, sino todo lo contrario, eres una persona que haces que otras personas no quieran buscar a Dios. Yo quiero decirte que tristemente vemos eso en este tiempo. Muchas personas que tienen el nombre de Dios encima, que se han puesto el nombre de cristianos, que dicen que son hijos de Dios, que dicen que buscan a Dios, que dicen que son personas que quieren amar a Dios, pero su vida de religiosos ha sido vana. Es una vida que está acostumbrada a traer tu ofrenda, a traer tu diezmo, a levantar tus manos, a cantarle al Señor, a lo mejor a leer la Biblia, a orar, a hacer ciertos rezos, a ir y tomar ahí la cena, ahí estar participando ahí en las celebraciones tradicionalistas, ahí en las ceremonias que lleva a cabo tu denominación o tu iglesia, pero tu religiosidad delante de Dios es vana, no tiene ningún beneficio. No hay santificación, no hay purificación, no hay redención en tu alma, no hay realmente paz en tu vida, no hay amor, no hay fe. Todo lo contrario, amado. Entonces yo quiero decirte algo. Esto se convierte en un obstáculo para que nosotros podamos alcanzar esa esperanza y esa gracia de Dios. A lo más que puedes aspirar es a que alguien te nombre ahí predicador, que seas un ministro, que tengas alguna actividad dentro de ese movimiento, pero tu vida realmente delante de Dios, tú sabes, no está bien. No está bien. No está bien tu vida espiritual delante de ese lugar. Que seas ahí puesto a dar la lectura todos los domingos en la iglesia, que des la lectura del evangelio todos los domingos en la misa, que hagas alguna actividad benéfica para algunas personas, que te encomiende algo el padrecito, el pastor, alguna persona. Y bueno, esos serán actividades que a lo mejor te hacen sentir que estás más cerca de Dios, pero realmente en tu vida espiritual, tu vida se siente vacía, se siente seca. Tu vida espiritual está en una vanidad.
Yo quiero decirte que Dios quería hacerle ver esto al pueblo. Dice ahí, aunque multipliquéis la oración. En el verso 15, mira, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Esta era la razón de la que Dios veía la vanidad de la religión. ¿Cuándo es vana nuestra religión, amado? Hay dos cosas. Hay dos cosas que nos dejan ver la religión vana. Es decir, la religión vana presenta dos caras, o vemos dos caras de la religión. Y algunos conocerán una cara de tu vida, la vida o la cara de la religión devota, fervorosa, porque tiene buenas obras, porque asistes al culto, porque diezmas, ofrendas, alabas a Dios, estás ahí en un ministerio, estás en una participación activa dentro de una iglesia, y quizás esas son tus buenas obras, y quizás varias personas ven precisamente esa buena cara, las buenas obras. Pero la vana religión tiene otra cara. No se queda solamente en las buenas obras, la persona también tiene obras malas. Y eso es lo que Dios estaba denunciando aquí. Mira, aunque tú multipliques la oración, aunque tú hagas muchas oraciones, yo veo no solamente tus rezos, tus ofrendas, no solamente veo que guardas estas festividades, que celebras, que estás cumpliendo estas cosas, que traes sacrificios y ofrendas y que presentas estas cosas de Dios. Yo no solamente veo eso, yo también veo que tus manos están llenas de sangre. Ahora, alguien en un sentido literal, ¿tú crees que iba a ir al templo después de haber cometido un asesinato? ¿Qué haría esa persona después de haber asesinado a su prójimo, a su semejante? Pues seguramente corría a querer esconder la evidencia, se cambiaba las vestiduras si había sido salpicado de sangre. Si la sangre le había quedado en las manos, entonces iba y se lavaba muy bien para quitar toda evidencia de sí mismo, y después corría al templo a levantar sus manos para adorar a Dios. Bueno, esa es la cara que no veían muchos, pero el que sí la veía es Dios, el que la ve es Dios. Y por eso Dios dice, aunque tú hagas todas estas buenas obras, multipliques la oración, yo no voy a oír, yo no voy a mirar, porque yo veo tus manos llenas de sangre. Y de manera particular veía Dios, cuando dice esa frase, tus manos están llenas de sangre, se refería al odio, a los asesinatos, al resentimiento, al rencor, a la injusticia y a cuantas otras cosas que llevan a que la gente derrame sangre en esta tierra. ¿Cuántos pecados están relacionados a los homicidios? La infidelidad, el mismo adulterio, estamos hablando de eso, la violencia, la injusticia, el robo. Las palabras, a veces las palabras llevan a que personas le quiten la vida a otros, palabras de odio, de resentimiento. Amado, entonces Dios veía una gran cantidad de cuestiones que el hombre hacía. ¿Qué cosas verá Dios? No sé si Dios está observando en estos tiempos en nosotros. Me incluyo en esto, amado. No sé si Dios en estos tiempos está viendo dos caras en nuestra vida. No sé si Dios está observando dos caras en nuestra vida. Por un lado, las buenas obras, pero también Dios observa cosas que no están bien en nuestra vida. Entonces Dios quería que nosotros no fuéramos ese tipo de personas que tuvieran dos caras, que fueran dobles, que aparentaran una cuestión aquí y otra allá, sino que fuéramos sinceros en donde quiera que estuviéramos. Estemos en el templo, estemos en la casa de Dios, estemos ahí en la reunión con hermanos, estemos buscando a Dios, y que seamos los mismos también aún dentro de nuestros hogares, en el trabajo, en la calle, etcétera. Entonces, cuando nuestra vida, nuestra religión es vana, es cuando nosotros presentamos o tenemos una vida de dos caras. Buenas obras, pero también malas obras. Dios no quiere que haya malas obras, amado. Por eso tuvo que denunciar la rebeldía de este pueblo. Entonces,
Por eso esto implica el llamado o la demanda que Dios le pedía a ese pueblo a tener una vida de santidad. Yo creo que es algo que puede hacer sufrir mucho a un padre. Un padre que ha tenido como objetivo amar a sus hijos, tener cuidado de ellos, el ver que sus hijos no andan realmente en la rectitud y en lo bueno, en lo que Él ha esperado de ellos. Yo pienso que para este momento así Dios veía al pueblo y Dios ve toda esta sociedad. Dios ve a esta nación, ve este mundo que así hemos estado, amados. A pesar de que tengamos religión, a pesar de que la gente abraza una religión, mira, a veces el hombre se ha querido inclinar hacia lo malo y vemos a un Padre en los cielos, vemos a un Dios en los cielos que ha tenido como objetivo amar a la humanidad, brindarle su amor, darle de su perdón, tener cuidado de esta humanidad, pero esta humanidad se ha olvidado de Dios, no ha querido oír su palabra. Por eso Dios les decía: si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Es decir, si tú oyes la voz de Dios, si tú escuchas la palabra de Dios, pues vas a vivir mucho tiempo, vas a alcanzar no solamente tener mucha vida en esta tierra, vas a estar bien sobre esta tierra, y bien en el sentido espiritual, bien en tu vida espiritual estarás bien, pero también encontrarás la vida eterna, alcanzarás vida eterna. Pero si no quieres y fueres rebeldes, entonces serás consumido a espada. Y eso quiere decir que si nosotros no buscamos y no oímos la voz de Dios, no se tardará o no se vendrá el castigo, vendrá la consecuencia al no haber oído la voz de Dios. Entonces, el Señor demanda una vida santa. Y aquí es donde empieza Dios a centrar en este libro, donde Dios centra su mensaje a que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Ese es el primer paso. Para poder conocer la voluntad de Dios y poder llevar una vida que agrada a Dios, vivir una vida santa, necesitamos oír la palabra de Dios. Ese es el llamado que Dios hacía. Lo dice ahí el verso 10, vuelvo a leer este versículo. Dice ahí: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. El primer punto que nosotros tenemos que hacer para poder vivir una vida que agrade a Dios es conocer su palabra, oírla. Y no me refiero a asistir a una reunión, estar escuchando un mensaje y solamente llenarnos de un conocimiento. Que ese conocimiento nos impacte, que ese conocimiento nos transforme, nos lleve a querer actuar, a buscar agradar a Dios, a hacer su palabra. Ese era el propósito de esto. Entonces Dios nos lleva a que tenemos que escuchar su palabra, y ese es el primer paso para que nosotros podamos vivir una vida en la santidad, oír la palabra de Dios. El segundo aspecto, y es también un punto muy importante, amado, además de escuchar la palabra de Dios, Dios está llamándonos a que haya un arrepentimiento. Debe de haber un cambio en nuestra vida. Dios nos llama a un arrepentimiento. Mira, nos lo dice aquí en el verso 16. Isaías 1, verso 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Bueno, aquí hago un parteaguas, aquí hago un paréntesis, o solamente resumiendo lo que hemos visto, es que todo lo que hemos visto con anterioridad tiene que ver con la denuncia de Dios a la rebeldía de su pueblo. La denuncia de Dios a que nosotros como personas nos hemos rebelado contra Él. Entonces, aquí en esto que estamos viendo, ya del verso 16 en adelante, Dios nos está invitando a un cambio. Dios nos quiere llevar a un cambio. La palabra arrepentimiento implica eso. Aquí no está
como tal esa frase, arrepiéntete, no está así escrito aquí, pero lo que dice el verso 16, verso 17 es precisamente el arrepentimiento. Tenemos que limpiarnos, tenemos que abandonar, dice, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo, nos dice ahí. Y después el verso 17 nos dice, aprende a hacer el bien. Entonces, este arrepentimiento que Dios nos está marcando lo podemos resumir en dos cosas. Primero, abandona la maldad y la vida, la religiosidad vana. O sea, que no haya doble caras, que no haya dos caras. Debemos de abandonar la maldad, la perversidad y abandonar la religiosidad vana. Y el segundo punto es que empecemos a hacer el bien, amado. Que empecemos a hacer el bien. Si tú no conoces qué sería el bien, bueno, Dios nos ha dejado. Me refiero a que si tú no conoces quizás gran parte de la Biblia o muchas cosas de la palabra de Dios, no te preocupes, el bien Dios te lo mostrará también a través de tu conciencia. Dios nos enseña a través de nuestra conciencia también a entender qué es bueno y qué es malo. Entonces, cuando tú tienes que hacer el bien, también tu conciencia te va a ayudar a hacer lo que es correcto. Pero bueno, la verdad es que necesitas sí profundizar en la Escritura, conocer la palabra de Dios, leerla para poder comprender lo que es agradable delante de Dios. Y no te preocupes, no es difícil de comprenderlo. Dios te irá enseñando y mostrando lo que tú necesitas cambiar en tu vida, abandonar, dejar de hacer. Dios te estará mostrando el camino por el que tú debes de andar. Ahora, entonces Dios nos llama a un arrepentimiento, tenemos que abandonar esa vida de religiosidad vana, abandonar la maldad, empezar a hacer el bien. Y esto es lo que la Biblia le denomina un arrepentimiento. Entonces, amado, aquí es donde Dios quiere que nosotros podamos entender su llamado. Aquí es donde empieza esa vida donde Dios nos limpia, nos santifica, donde Dios nos lleva a la santidad. Cuando tú oyes su mensaje y estás dispuesto a seguir sus pisadas, a seguir su consejo, a guardar su palabra, entonces Dios viene a hacer esa obra en tu vida, de limpiarte, de perdonarte tus pecados. Y la santidad de una persona comienza cuando esa persona, sus pecados le han sido perdonados, que es a lo que Dios quiere llevar a toda humanidad, a toda persona, a toda gente en esta humanidad, amado. Dios quiere llevarnos precisamente a alcanzar el perdón. Cuando hay corazones sinceros, en buscar a Dios, Dios manifiesta sus propósitos. Él te enseña el camino por el que tú debes de andar. Esos corazones sinceros empiezan a adorar a Dios, a buscar hacer la voluntad de Dios, a querer hacer lo que Él pide en su palabra, y esos corazones que son sinceros encuentran precisamente santificación en su vida. Pero aquellos que realmente no quieren ser sinceros en su vida, nunca les será revelado el propósito de Dios para ellos. Siempre querrán estar conociendo y no dejan de conocer y quieren conocer más. Y si ahora escuchan esta predicación, y si ahora escuchan una nueva revelación, un nuevo predicador, un nuevo mensajero, ahora van aquí, ahora van allá, siempre tienen el deseo de querer conocer y conocer más, pero nunca son saciados, nunca realmente alcanzan la libertad que sus almas les están pidiendo. No alcanzan esa libertad. ¿Sabes? Dios nos está llamando a un arrepentimiento para que haya una libertad en nuestra vida espiritual. Estemos libres de condenación, libres de esa conciencia que ha sido una conciencia que atormenta y que culpa a muchas personas de sus malas obras. Pero Dios quiere poner un alto en eso si tú te arrepientes y te decides buscarlo con todo tu corazón. El tercer punto y final de este estudio es
el Señor manifiesta esa misericordia a aquellos corazones sinceros. Dice el verso 18: venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Imagínate un esposo que se prepara y está ahí preparándose porque ya va a salir al trabajo, y cuida su ropa y cuida su apariencia, y está ahí de alguna forma atendiendo esa parte para mostrarse presentable, para poder mostrar realmente una imagen de respeto, una imagen adecuada delante de las personas con las cuales se relaciona, en su misma familia, y cuida esa parte de su vida, es decir, cuida su vestimenta. Pero seguramente estará usted quizás de acuerdo conmigo que a veces hay ropa que solemos cuidar más, o colores de ropa que solemos cuidar más, sobre todo los colores de ropa claros. Cuando llevamos un color, una prenda de un color claro, solemos cuidarla más. Y a lo mejor a veces decimos: hoy va a llover y hoy se me ocurrió vestirme de blanco. Ya cuando ando en la calle me van a salpicar los carros, o hasta el caminar, el mismo goteo, las mismas lluvias que cae empieza a salpicar en nuestras prendas, en nuestras ropas, y se manchan y se ven precisamente con un color, pues se ve sucia nuestras prendas. Entonces la gente suele cuidar su vestimenta porque a veces su vestimenta habla de ellos. En este contexto también el profeta está hablando de los vestidos, está hablando de la apariencia, y dice que si el estado de nuestra vida en un sentido lo representa como una vestimenta con un color intenso que ha recibido una mancha intensa, esa mancha va a ser quitada. Y dice, por ejemplo, un color intenso, un rojo muy intenso en una prenda blanca. Cuando las madres ven precisamente la ropa de los hijos con manchas en sus prendas, ahí dicen: no, esto va a estar muy difícil de quitar. Esto va a ser imposible de quitar. Bueno, la verdad es que Dios ve que aquello que pareciera imposible de quitarse de una persona, Él con su gracia y con su amor lo va a quitar, amado. Y esto lo relaciona al pecado. Es decir, Dios lo que quiere que nosotros entendamos es que no hay pecado tan grande o tan intenso que no pueda resistir a la gracia y al amor de Dios. Por más horrible que haya sido ese pecado, si tú te has arrepentido, te arrepientes genuinamente, le pides perdón a Dios, abandonas ese pecado, Dios puede perdonar tu pecado, lo perdonará ese pecado. Esa es la invitación y la esperanza que Dios nos da. Si hay esta condición, si tú te arrepientes, dejas de hacer lo malo, entonces tus pecados van a poder ser perdonados. Tu vida va a estar limpia. Tu vida va a estar limpia. Y eso es lo que Dios quiere hacer también en nuestra vida. Es decir, Dios quiere hacer eso en nosotros. Dios ofrece el perdón y limpiarnos de cualquier pecado si nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Eso es lo que también Dios quiere a través de esta frase: venid luego y estemos a cuentas. De hecho, esta frase, venid luego y estemos a cuentas, quiere decir: no me debes ya nada. ¿Por qué Dios puede hacer esto y por qué Dios quiere hacer esto, amado? ¿Porque somos buenos? ¿Porque lo merecemos? ¿Porque es la obligación de Dios? ¿Dios es Dios porque Él es el que debe de perdonar? ¿Dios da perdón? O sea, como si fuese esto la obligación de parte de Dios. No. Dios nos perdona porque el hombre, si Dios no le da ese perdón, el hombre está condenado eternamente. Entonces Dios nos da la oportunidad. Por eso esta frase del verso 18 también implica una invitación: venid, venid. O sea,
es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar esa invitación que Dios nos hace, amado, a reconciliarnos con Él, a dejar el pecado, a empezar una nueva vida con Dios, a empezar a buscar su voluntad, a ponernos a cuentas con Dios. ¿Cuántas personas desafortunadamente tuvieron que partir en esta ocasión? Y muchos de ellos no estaban preparados para partir, es decir, morir y pasar a la eternidad, de presentar y dar cuentas delante de Dios. Mira, al fin y al cabo tuvieron que darle cuentas a Dios. No lo hicieron estando en vida y se arreglaron con Dios. Ahora están delante de Dios en la eternidad y le rindieron cuentas, y las cuentas no fueron correctas, no fueron las más adecuadas. Ahora muchas personas están condenadas en la eternidad, amado. Pero nosotros tenemos la oportunidad, tú tienes esa oportunidad de ponerte a cuentas en este tiempo. Venid y estemos a cuentas, es lo que nos dice Dios. Dios quiere que empieces esa nueva vida aquí, que recibas esta oportunidad, que aproveches esta oportunidad que Dios te ha dado. Respiras, saliste de la enfermedad, quizás ha habido problemas, ha habido dificultades, pero no todo está perdido, amado. Tienes lo más importante, tienes la vida, tienes la oportunidad de acercarte a Dios, y seguramente Dios ayudará en tu vida, en las situaciones que tú estás viviendo, pero Él quiere que también en este tiempo aprendamos los tiempos que estamos viviendo, donde necesitamos venir a ponernos a cuentas con Él, arreglar nuestra vida con Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, valorar la gracia y el amor que Él ha tenido para nosotros. El perdón y la gracia que Él brinda para los que se arrepienten no es porque lo merezcan. Lo brinda porque nos ama, lo brinda porque Él es misericordioso, lo brinda porque solamente en Él existe esta esperanza. Es una esperanza que no te da la religión, es una esperanza que no te lo dan tus buenas obras, tu justicia o la justicia propia. No te lo brinda eso, solamente es algo que Dios te lo puede dar. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueron tan terribles, no tengas miedo. Si tú te has arrepentido, Dios puede aún perdonar esos pecados. Puede en su gracia y en su amor perdonar esos pecados. Necesitas venir a Jesús, amado. Entonces, este mensaje nos lleva a tener una esperanza, y esa esperanza está en el Señor Jesucristo. Él dio su vida para que nosotros pudiéramos alcanzar este perdón. Es gracias a Jesús que Dios puede perdonar nuestros pecados, porque Jesús dio su vida por nosotros. El Señor Jesús tomó el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Quiero contarte, para terminar, una anécdota de cómo es precisamente este perdón, el perdón que Dios otorga. Hace muchos años atrás, en Escocia, había un hombre muy rico, ahí en Escocia, un hombre muy rico que había prestado en vida mucho dinero. Era un hombre muy próspero, y varias personas de aquella comunidad se habían acercado a él a pedir apoyo y a pedir ayuda. Muchas personas le habían pedido prestado dinero para poder solventar necesidades, salir de problemas, de dificultades. Entonces él le había prestado mucho dinero a varias personas. Era un hombre muy considerado, y cada vez que llamaba a cuentas a sus deudores, no solamente les pedía el dinero que a lo mejor a la que se habían comprometido, sino que además escuchaba su condición y su situación. Varios de ellos, muchas ocasiones, se justificaban o trataban de justificar en que no habían podido juntar el dinero que le debían. Entonces él era considerado. Era muy considerado, y veía a una mujer viuda quizás que nunca iba a poderle pagar, o veía a un hombre que hacía todo el empeño y el esfuerzo por salir adelante, pero bajo muchas situaciones esa persona no lograría pagarle. Algunos otros, a lo mejor hasta por realmente abuso, por maña, habían decidido pues ya no pagarle.
y solamente tratar de justificar que no iban a poder pagarle. Con todo, este hombre no hacía distinción y quería de alguna forma ser benévolo para todos ellos. Da el caso que este hombre empezó a hacer una lista de todos sus deudores y ponía ahí la lista: fulano de tal, el nombre de la persona, el señor Pedro Domínguez, me debe tanto. La señora Juana me debe tanto. El señor Felipe me debe tanto cantidad. Y esa lista fue una lista que él guardó. Pero antes de morir, este hombre empezó a tomar esa lista y puso a cada uno de esos nombres: la señora Juana me debe tanto, perdonada. El señor Felipe me debe tanto, perdonado. El señor Pedro me debe tanto, perdonado. La señora Rebeca me debe tanto, perdonada. Y así cada una de esas personas, no solamente estaba su nombre y adelante estaba la suma de dinero, que muchos era una gran cantidad de dinero, más el interés que se había acumulado, estaba ahí toda esa cantidad, pero además había una frase muy importante: perdonado. Cuando este hombre murió, entonces su mujer asume la heredad de todas esas riquezas y posesiones que él tuvo en vida. Entonces su mujer encontró esa lista y ella, haciendo cuentas, dijo: es una suma, es un dinero, es una cantidad, es una suma grandísima la que esta gente le debe a mi marido. Yo voy a exigir que me lo paguen todo. Y entonces esa mujer empezó a hacer juicios. Llevó a hacer litigios para lograr que esas personas le pagaran todo lo que le debían a su marido. Entonces, estando en el juicio, fue presentado este documento. Y en ese documento, le decía yo, está el nombre, la cantidad, la palabra perdonado, y hasta el final de todo ese documento venía la firma del hombre escocés, este hombre rico. El juez le pregunta a la señora: señora, ¿es esta la firma de su esposo? ¿Es esta la firma de su esposo? Sí, contesta ella. De eso no hay duda, es la firma de mi marido. El juez replica y le dice: entonces, no hay nada que obligue a esta gente a pagar cuando el mismo esposo de usted ha escrito la palabra perdonado. Perdonado. Imagínate que estuviese el nombre, la suma de dinero que debía la gente y solamente la firma. ¿Cuánta diferencia hace esa frase perdonado? Es una grande diferencia. Amado, ese perdón solamente lo encontramos en Dios. El único que puede darnos esa frase, el que puede decirnos eso, perdonado, es Dios. Él es el único que hace eso. Así es que, amado, este pasaje de la Escritura nos lleva a esa esperanza, la esperanza que tenemos en Dios. Él quiere perdonar y Él puede perdonar. Yo quiero invitarte a que tú hoy puedas tomar una decisión con Dios. Hables con Dios. Trae delante de Dios cuáles son tus pecados. Pídele a Dios perdón de ellos y permite que el Señor te ayude en tu vida. Tome estas cosas y cree lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Dios quiere perdonar tu vida. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Le invito a que cierre usted sus ojos y podamos nosotros hacer una oración. Vamos a terminar con una oración. Hay un juez que juzgará nuestra vida. Hay un enemigo que tenemos que presenta delante de nuestro Dios nuestras acusaciones. Mira cuánto debe. Mira cuánto mal ha hecho. Mira cuántos pecados y cuántas faltas ha tenido esta persona. Pero sabes, el Señor Jesucristo
ha quitado esa acta que nos es contraria y ha puesto un acta donde dice consumado es, pagado es, perdonada es la deuda. Y solamente Jesús puede hacer eso, amado. Solamente Jesús puede hacer eso. Solo Dios hace eso. El Señor Jesucristo es el único que puede llevar y ha llevado esos pecados que nosotros cometimos, han sido cargados en el Señor Jesús. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, dice Isaías 53. El perdón nosotros lo podemos encontrar gracias a que Jesús dio su vida por nosotros. Hoy es un día donde podemos nosotros encontrar perdón. Hoy háblale a Jesús de tus pecados, cuéntale, pídele perdón de ellos. Y seguramente como el Señor perdona, nos muestra su perdón en esta escritura. Si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Eso quiere decir, pueden ser perdonados. Tu vida puede ser limpiada. La palabra perdón hace una grande diferencia, amado. Quizás está el acusador, el diablo que acusa a los hombres, a la humanidad, para que no encuentren oportunidad. Quizás aún tu misma conciencia te acusa. Tu mismo corazón te reprende de lo que has hecho mal. Pero en Jesús es el que nos dice perdonado. Si Cristo nos ha perdonado nuestros pecados, en vano es que el diablo nos acuse. En vano es que tú los traigas a memoria. Si Dios ya ha perdonado los pecados, solamente en esa verdad y en esa promesa, en esa esperanza, tu alma es la que puede encontrar descanso, alivio. Sabemos que tú abres tus oídos para escuchar aquella oración de un corazón contrito, humillado, que se arrepiente, Señor, que viene a ti, que desea hacer tu voluntad y conocerte. Amén. Esas oraciones que han elevado corazones como estos, Señor, rogamos que tú, Señor, seas glorificado en esas vidas. Amén, Señor. Levanta tu nombre, ayúdalos, Señor, guárdalos, dirígelos, encamínalos en tu verdad, en tus sendas, y ayúdalos, Señor, a entrar a tu reino, Padre. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos esta palabra, cada persona que ha hoy querido, Señor, acercarse a ti y orar y pedir tu perdón. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues terminamos aquí la reunión. Con el favor de Dios estamos aquí dentro de 8 días.